Al finalizar el capítulo 1, vimos cómo Dios, ¿cierto?, llenó los espacios mm, que Él fue creando con distintas cosas, ¿cierto? Vimos que todo lo que Dios fue preparando, lo fue preparando para el hombre, para poner allí a su máxima creación, su obra maestra, que íbamos a hacer nosotros, los seres humanos. Vimos que Dios llenó las aguas, los cielos y la tierra con vida. Él estableció un principio fundamental para nosotros hoy, ¿cierto? Y es que Él siempre provee antes de llamar a la existencia algo. Siempre provee del sustento necesario. Entonces esperó que la tierra estuviera ok para que las plantas estuvieran ok, y las plantas van a estar ok para que dé fruto y los animales puedan estar bien, y el ser humano también pueda beneficiarse de los alimentos y todo lo preparado para él. Y eso nos recuerda a nosotros, ¿cierto?, que Dios no solamente es un creador, sino es un proveedor que cuida de su creación según su especie, como lo vimos también, bajo un diseño sin azar, todo perfecto, nada al azar. Imagínense que esta misión que fue al espacio, de lo que todos nos asombramos, porque en realidad es realmente tecnología, se mezclan todas las ingenierías matemáticas y todo lo demás. Ellos no enviaron esa misión a la Luna de manera al azar. Dije, no, vamos a ver si es que en una de esas atraviesa la atmósfera sin problema, en una de esas llega a la vuelta. No, todo es calculado. Todo fue con cálculo, todo requirió de un trabajo de años, tomando en cuenta la experiencia pasada, tomando en cuenta todo lo necesario para asegurarse, por los protocolos de seguridad, que esos hombres iban a llegar vivos acá. Imagínense que si una misión de ese tipo fue hecha con ese tipo de perfección y de detalle y de cuidado, no al azar, obviamente, ¿cómo podemos pensar que una obra maestra como la que vemos frente a nuestros ojos pueda siquiera haberse pensado en que fue al azar? Todo tuvo un diseño perfecto. Y el sexto día, ¿cierto? Vimos que alcanza el punto máximo con la creación del hombre, y vemos los destellos de esta Trinidad, ¿verdad? De esta identidad Padre, Hijo, Espíritu Santo, y una identidad distinta para nosotros, que somos seres a imagen y semejanza de Dios, con personalidad, con moralidad, con espiritualidad, diseñados para tener una relación íntima con el Creador. También vimos que Dios nos dio un mandato al hombre, que le da el dominio, le entrega el dominio y le entrega la mayordomía de la tierra, confiándonos a nosotros su obra. Ahora el capítulo 2, que vamos a ver y comenzar a ver hoy día los 17 primeros versículos, es un zoom a, a la creación del hombre. Digo un zoom porque pareciera ser que el capítulo 2 fuera reiterativo de algunos procesos del 1, pero en realidad eso es un estilo de escritura muy propio de los hebreos, y es de repasar un poco lo dicho en el pasado y completar con algo en el presente. Entonces vamos a ver hoy día y en este capítulo especialmente detalles de cómo Dios formó al hombre, detalles de cómo formó a la mujer, el propósito de cada uno de ellos y del hogar que formó también y preparó para ellos. Entonces vamos a leer los primeros 3 versículos, donde vamos a ver que Dios, la plenitud del reposo de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Ya? Dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes en el séptimo día. Ya Dios, nuevamente dice, había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Entonces, lo primero que nosotros vemos, familia, en estos 3 versículos, vemos el reposo de Dios, pero no como nosotros pensamos en el reposo.
La creación fue terminada en 6 días y por lo tanto el séptimo día Dios reposó no en el sentido de que Él haya descansado porque le haya agotado hacer los 6 días y hacer su creación, sino que reposó en el sentido de que ese séptimo día no creó nada nuevo porque todo estaba completo. Por eso el 7 es un número que indica algo completo, absolutamente perfecto y completo. Eso es el número 7 en la Biblia, siempre. Es un patrón que indica perfección. Entonces, Dios no necesita descansar. No está diciéndonos el pasaje que Dios tuvo que descansar, sino que reposó de la obra que había hecho. Es decir, ese día no creó nada nuevo porque Él observó que estaba todo completo. Por eso se le llama que reposó, porque estaba completa la obra, no le faltaba absolutamente nada. Jesús en Juan 5:17 dice que hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces Dios no descansa, no se toma vacaciones, porque en realidad todo lo que está girando en el universo, las órbitas, los planetas, todo lo que se sostiene en el universo, se sostiene por el trabajo que Dios constantemente está haciendo. Y entonces va a llegar un día que evidentemente esto se va a acabar y que Jesucristo definitivamente lo va a soltar de su mano y esto va a dejar de ser lo que era, va a ser un caos realmente. Pero el tema es que no está hablándonos de que Dios necesite descansar. Dios no necesita descansar. Dios reposó de lo que había hecho. Es decir, no hay nueva creación a partir en el séptimo día, sino más bien Dios está estableciendo un patrón importante para los hombres, eso sí. Sin embargo, vamos a ver más adelante que Dios va a establecer para su pueblo 6 días de descanso, un séptimo, o sea, 6 días de trabajo, un séptimo de descanso. Y vamos a ver también que obviamente más adelante en la ley de Moisés, con los 10 mandamientos, él también allí hay un cuarto mandamiento que va a hablar acerca del día de reposo, que en el fondo reposo es Sabbat, Sabbat es reposo. Y realmente la palabra Sabbat no es otra cosa sino cesar, el cese de algo. ¿Ok? Eso es súper importante. Ahora, ¿cuál fue el problema que ocurrió? Pensando en más adelante, quiero dejarlo claro esto ya siempre desde el comienzo. Sabbat no es otra cosa que descanso y cese, pero ocurrió con el pueblo de Israel que muchos de ellos pusieron al día de reposo y agregaron cosas tan estrictas para el día de reposo que se transformó no en un día de libertad, sino en un día de esclavitud. Y eso necesitamos comprenderlo. Nunca fue la idea de Dios al mencionarle a Israel el día de reposo en transformarlo en un día de esclavitud. Al contrario, siempre fue pensado en un día de libertad, no de esclavitud. Entonces, los judíos fueron tan estrictos con este tema y hasta el día de hoy. Si usted va a Israel, en Sabbat hay un botón de ascensor que es el botón Sabbat, que en realidad es para que usted no apriete el botón. A ese extremo, porque es trabajo. Entonces hay ascensores que lo llevan piso por piso, para que realmente usted en Sabbat pueda bajar sin tener que apretar el botón. Entonces, cosas extremas como esas, ¿no? Estrictas. Pero la idea del día de reposo para el hombre, nunca fue esclavizarlo, sino liberarlo. Y aquí nosotros estamos viendo a través del reposo y a través de lo que Dios después le determinó a Israel como el día de reposo, una sombra de lo que ha de venir después. Colosenses 2, 16 y 17 nos dice algo que es muy importante para nosotros los cristianos hoy en día, porque ustedes saben que hay mucha gente y hay particularmente un grupo de una cierta denominación que menciona que el día en que nosotros tenemos que reunirnos es el sábado, que ese es el día que tenemos que reunirnos.
El adventismo indica eso. Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, Pablo le dice a los colosenses a propósito de esto: por tanto, que nadie se constituya en o juez de ustedes con respecto a lo siguiente: comida, bebida, en cuanto a día de fiesta, es decir, celebrar lo que los judíos celebran, o luna nueva o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Pero el presente o el cuerpo presente pertenece a Cristo. Es decir, el reposo no está en un día, no iba a estar en un día, y de hecho, si usted va a Hebreos 4 completo, si usted lo lee completo, se va a dar cuenta de un detalle. Porque podrían haber dicho los judíos, bueno, el reposo está en un día, ¿ya? El reposo está en un día. Guardaron el día de reposo, pero no tuvieron reposo. Después podrían haber dicho, bueno, el reposo está entrando a la tierra prometida. Entraron a la tierra prometida y no tuvieron reposo. ¿Se dan cuenta? Porque el reposo no tenía que ver con un día ni con un hecho terrenal. El reposo iba a estar en Jesucristo. Él iba a ser el reposo para Israel. Lo del día de reposo era una sombra. Y nadie sigue una sombra, que yo sepa. Yo prefiero seguir a Cristo y no la sombra de Cristo, ¿no? Eso es súper importante. Entonces, Mateo obviamente nos dice, ¿cierto?, que en Marcos 2, 27 y 28, que el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por lo tanto, dice el Hijo del Hombre, Señor del día de reposo. Entonces, la idea del día de reposo nunca fue esclavizar al hombre, sino liberar al hombre. Un día Cristo nos iba a liberar a los cristianos, y por eso los cristianos no guardamos días de reposo, sencillamente porque estamos en un reposo completo, total, con nuestra relación con Dios. O sea, vivimos en un estado constante de reposo porque Cristo hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Nos dio paz con Cristo. Según lo que dice, ¿cierto? Romanos 5:1. Tenemos paz, tenemos descanso con Dios porque fuimos justificados por medio de la fe, por la gracia de Dios. Entonces hay un principio para nosotros. El reposo no es ausencia de actividad. El reposo es satisfacción en lo que Dios ha hecho. Eso es lo que nos dice Génesis. Génesis no está diciendo, Dios, estoy cansado y todos tienen que descansar porque yo me cansé. Dios nos está diciendo, yo estoy activo y estoy satisfecho con lo que yo he hecho. Eso es el reposo. Por lo tanto, todos los que creemos en Cristo entramos a ese reposo. Estamos satisfechos de lo que Dios ha hecho enviando a Jesucristo, que completamente tomó nuestros pecados y los cargó en la cruz del Calvario. Entonces, como cristianos, nuestro verdadero sabbat es Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo les voy a dar reposo, descanso. Eso es muy importante. Ahora, igualmente es importante entender que hay una enseñanza detrás del 6x1. O sea, en el fondo hay un patrón importante. Dios está estableciendo semanas. Está estableciendo 7 días, que 7 días son una semana, sí. Y está estableciendo un patrón de trabajo para el hombre. Yo creo que no es menor. 6x1. Es decir, es importante el descanso. Es importante reponer fuerzas. Dios está dando al hombre una pauta de cómo funciona la semana y el tiempo en la semana. Y sin duda alguna, y lo mismo que pasa con la tierra, recuerden ustedes que también la tierra se debe dejar descansar, porque de lo contrario, no como ahora que todo, ¿cierto? Vamos llenándola de fertilizantes y vamos dándole, y la tierra no descansa y después quieren que tenga el mismo rendimiento y realmente nunca lo va a hacer porque no la dejan descansar. Y en el fondo el hombre también, nosotros necesitamos un día para reponernos. Es un principio. Obviamente,
hay también detrás, ¿cierto?, un patrón que es importante tomarse. Entonces, Jesús iba a ser el reposo para el hombre. En él íbamos a entrar en el perfecto reposo como Hebreos 4 nos dice. El pueblo no iba a encontrar reposo, ni siquiera en la tierra prometida, sino en una persona. Y esa persona es Jesucristo. Por eso los cristianos no guardamos el día de reposo. Ni siquiera ni guardamos el domingo, no se trata de días. Cada día que nos levantamos, tenemos paz. Porque Cristo es nuestro reposo. Y nos ha dado el reposo de una vez y para siempre. ¿Ya? Ahora, vamos al verso 4 al 7, donde vemos el zoom a la creación del hombre. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor hizo la tierra y los cielos. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, está mirando en retrospección, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, bueno, hay una retrospección aquí en la literatura hebrea, se usa mucho, y los versos 4 al 6 son justamente como una vuelta atrás para retomar y hacer un zoom a la creación del hombre. Este zoom, ¿no? De encimita. Y el texto nos prepara para entender que la tierra dependía totalmente del cuidado de Dios, del trabajo y también de la administración del hombre. Pero vemos en el 7, ¿cierto?, la creación del hombre en detalle. Nosotros vimos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero no estaban los detalles de cómo lo hizo. También vimos que lo hizo varón y hembra, pero no vemos los detalles de cómo hizo a la hembra, ¿ya? O varona, como menciona. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver el zoom. Primero al hombre y a la mujer la próxima semana. Pero hoy se centra en el género masculino, ¿no? El hombre. Dice que el hombre fue hecho físicamente, o sea, corpóreamente, corporalmente, materialmente, del polvo de la tierra. Y eso para mí es súper interesante. Hay gente que sabe química mucho más que yo, obviamente, y sabe que el cuerpo humano está principalmente compuesto por agua. El 60-70% del cuerpo es agua y materia orgánica. O sea, proteínas, grasas, carbohidratos. Entonces, estuve averiguando y a nivel básico, el 96% de la masa corporal se compone principalmente de 4 elementos clave. Oxígeno en un 65%, carbono en un 18%, estamos hablando del físico, hidrógeno en un 10%, nitrógeno 3%, calcio 1,5%. Obviamente el calcio es fundamental para las estructuras óseas, dientes y todo lo que tiene que ver con hueso y todo eso. Fósforo, un 1%. Y menos del 1% hay presente potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio, hierro, zinc, cobre, yodo y selenio, entre otras trazas vitales para el metabolismo. ¿Dónde están todos esos elementos? En la Tierra. O sea, en el fondo, todos estos elementos están en el suelo. Somos físicamente hechos del suelo, del polvo, de la tierra, algo que podemos pensar es lo más insignificante que pudiera haber en el mundo. O sea, nadie aquí toma un pedazo de tierra y lo va a vender a la plaza pensando que se lo van a comprar en un gran valor. Evidentemente el polvo es algo que no se vende porque no tiene valor, ¿no? Es muy diferente a vender un terreno, pero polvo realmente nadie lo compra, ¿ya? Porque el valor que tiene es menos que mínimo. Entonces esto es interesante porque Dios forma corpóreamente, corporalmente,
al hombre desde estos elementos, desde el polvo, y hace su forma desde el polvo. Eso significa que era una especie de monumento hasta ese momento. ¿Has visto los monumentos? Obviamente usted los saluda, pero no le va a decir hola, nada, no le va a devolver el saludo. Eh, lo va a apreciar y todo, y usted se saca una foto en un monumento y el monumento no va a salir así con los dedos para salir en la foto. Es un monumento, no tiene vida. Evidentemente, faltaba algo, y es que Dios sopla en la nariz del hombre, y esto me llama tanto la atención, el aliento de vida. Y desde ese momento en que Dios sopla en la nariz del hombre, se convierte, dice claramente, en un ser viviente. Antes de eso era simplemente una forma, un monumento de tierra, hecho de la tierra, pero con el soplo, el aliento de Dios respirándole en la nariz, se transforma en un ser viviente. Y me gusta porque la palabra aliento en hebreo es neshama, que es respiración o vida o aliento o respiración más bien. En el fondo es como que Dios respiró sobre el hombre. Y vida es chai, que es como sustento. La respiración de Dios es el sustento de la vida del hombre. Y se transforma en un ser viviente. ¿Okay? Y es interesante porque si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es el primer ejercicio de la respiración? ¿Por dónde es el primer ejercicio de la respiración? Por la nariz. Por la nariz. En el fondo es nuestro aliento de vida. Empezamos a respirar. El bebé tienen que golpearlo. Viene, entra el aire y llora, ¿no? Eso confirma su vida, que está vivo realmente. Entonces, el cuerpo es parte del hombre, pero lo que realmente le dio vida fue el soplo de Dios. Es decir, su respiración, la respiración de Dios fue lo que le dio la primera respiración a Adán. Y eso es fantástico. O sea, el primer aliento de vida de Adán fue la respiración de Dios. Eso le dio la vida a él. Obviamente, y más adelante nosotros vamos a ver que el hombre pierde comunión con Dios, lamentablemente, en el capítulo 3. Y es como si el hombre se hubiera vuelto a convertir en nada más que tierra, que espiritualmente muere, pero en realidad todavía seguía esa parte espiritual ahí. Una parte espiritual muerta, pero seguía. ¿Quién le vuelve a dar vida al hombre? Es nuevamente la misma respiración, el mismo aliento de Cristo, muriendo en la cruz por nuestros pecados y creyendo en Él, el soplo de la vida vuelve a nosotros. Ese aliento de vida espiritual vuelve a nosotros y vuelve a convertirnos en lo que éramos al principio. Personas unidas a nuestro Padre y a nuestro Creador. Entonces, somos seres con cuerpo, pero también somos seres con alma, y eso nos hace únicos. En 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo dice lo siguiente, en 1 Tesalonicenses 5:23, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, o sea, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso somos nosotros. No solo cuerpo, no solo alma, sino también cuerpo, pero también alma. Eclesiastés 12:7 dice que el polvo volverá a la tierra como lo que era, pero el espíritu volverá a Dios que lo dio. Somos seres eternos. ¿Ya? Somos seres eternos. Espiritualmente eternos.
Y eso es lo que muchas veces no comprende la gente. Pero hay dos destinos diferentes para la eternidad. El destino eterno con Cristo y el destino eterno en condenación y en el infierno, donde por los siglos de los siglos serán atormentados. No es que simplemente vayan a desaparecer, van a estar en un estado permanente de dolor. Entonces, obviamente y espiritualmente, el hombre muere espiritualmente en el 3, sí, pero está la opción de volver a la vida, por fe en Cristo. ¿Ya? Las personas que no conocen a Cristo también tienen parte espiritual, pero no viven en Cristo. Porque si no tuvieran parte espiritual, no irían a una condenación eterna. Si fueran solo físicos. Siguen teniendo parte espiritual. Somos hombres, somos seres humanos. Pero la redención del alma está en Cristo. Eso es muy importante. ¿Ya? Entonces, evidentemente, esto es algo que la evolución y teorías similares nunca van a poder explicar. Porque la evolución te dice, bueno, evolucionamos de un lagarto que después como que le dio para caminar, después este animal de 4 patas se levantó y por alguna razón caminó en 2 y todo ese tipo de cosas, ¿ya? ¿Ok? Pero ¿cómo explicas el amor? ¿Qué explicación le puedes dar al amor? Yo escuchaba a uno de los tripulantes en la misión Artemis hacer una reflexión de eso. Él decía, estoy tan lejos de la Tierra, pero soy parte de ella. Y él se recordaba de que la palabra de Dios decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Uno de ellos era cristiano, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él decía, y aquí estoy yo, tan lejos, pero siento amor por ese lugar. Eso es algo que la evolución no puede explicar. El amor, la moral, el juicio que tenemos, la capacidad de pensar, de poder juzgar entre el bien y el mal. Esas son cosas que la evolución no explica. Las teorías se enfocan en el cuerpo. ¿Y qué explicación le das a la moralidad? ¿Qué explicación le das a la maternidad? ¿Qué explicación le das a la paternidad? ¿Qué explicación le das a todas esas cosas intangibles, como la lealtad, el amor, la moral? Y es interesante notar eso. Eso viene de nuestro aliento de vida, de nuestra diferencia con el resto. Entonces, me parece increíble que Dios usa el polvo de la tierra y sople su aliento de vida. Que en nuestra fragilidad Dios ponga su espíritu en nosotros. Y eso es lo que ocurre hoy día también. O sea, en nuestra fragilidad, en esta cosa frágil que somos nosotros, podemos vernos tan frágiles, ¿verdad? Hay días que a lo mejor nos vemos más frágiles que otros. A veces, yo creo que todos hemos tenido días en que no nos queremos levantar, porque nos vemos frágiles. A mí me ha pasado. Hay días en que ni siquiera tengo la fuerza de decir, hoy día vamos por un día más, ¿no? Y uno puede pensar, qué frágil que soy. Y lo somos. El polvo es frágil. Pero sin embargo, el Señor ha decidido poner dentro de toda esta fragilidad humana su espíritu. En la mañana veíamos cosas tan impresionantes en el capítulo 5 de Apocalipsis que quedamos todos atónitos. Creo que no entra la grandeza de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y en su resurrección en esta mente tan finita. Veníamos comentando con Ariel, por algo dice Pablo que podamos llegar a conocer la anchura, la altura, la profundidad. Es una locura lo que Cristo hizo. Y realmente pensar que ese gran Cristo, Rey del universo, digno de desatar los sellos
de tomar el control, el dominio y el futuro de la humanidad en sus manos, more en mi corazón y en el nuestro. No me cabe en la cabeza que esté en tu corazón y en el mío. Y está, está. Y el Señor nos ha vuelto a soplar su aliento de vida. En Lucas nos dice que los discípulos, después de que Jesucristo resucitó, Jesucristo sopló sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Me recordaba esto. Es como que les dijera a los discípulos, ¿saben qué? Muchachos, vuelvo a darles la vida que perdieron. Vuelvo a darles la vida que no tenían. Y ahora mi espíritu hará en ustedes una obra. Mi espíritu morará en ustedes, les dijo. Y a partir de ese momento, del soplo de Cristo a ellos, el espíritu moró en ellos. Es una locura pensar eso. Que en mi fragilidad corpórea, con todas mis debilidades, con los achaques propios de la edad que van pasando después, en ese cuerpo tan debilitado, el Espíritu Santo muere. Esté dentro. Siendo nuestra fuerza, siendo nuestra fortaleza, enseñándonos a mirar la vida respecto a la palabra y conforme a la palabra de Dios. Entonces, esto me conmueve. Nuestra dignidad, familia, por eso yo les digo algo muy importante, nuestra dignidad no viene del polvo. A veces valoramos tanto cosas que son del polvo. Todo lo que podamos tener en esta vida viene del polvo. Nuestra dignidad no viene de esas cosas. Nuestra dignidad viene del soplo de vida que Él nos ha dado a nosotros. Eso es lo que el mundo no entiende, eso es lo que el mundo no comprende y lo que ora al Señor que abra puertas para que lo pueda comprender y nosotros seamos aquellos que prediquemos eso a estas nuevas generaciones. Todo lo que ocurre en este mundo es simplemente por falta de propósito, por falta de un plan de vida, por falta de dirección, por falta de Cristo. Todo lo que los chicos buscan, lo buscan por la falta de Cristo en su vida. Entonces, el aliento de vida es Cristo. ¿Qué otra cosa más hizo Dios con el hombre? Le proveyó de un lugar especial. 8 al 14. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén salía un río para regar el huerto y allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos, o sea, de un río 4 brazos. El primero es Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, allí hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea la tierra de Cus. Recuerden que esto está escribiendo Moisés, así que está usando nombres contemporáneos a él. El nombre del tercer río es Tigris, un río que todavía está, y este es el que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río es Éufrates, que también está. Bueno, interesante ver que el Señor, ¿verdad?, prepara un lugar especial donde poner al hombre. O sea, no solamente dice la tierra, sino que dice un rinconcito en la tierra, un rinconcito especial llamado Huerto de Edén. Y Dios se encargó, dice aquí, de plantar ese huerto. Él lo plantó. O sea, Él le dedicó ese espacio exclusivo al hombre. Hay un detalle importante en todo esto y que marca una gran diferencia del hombre con todo lo creado, tanto arriba en la tierra como abajo, o sea, arriba en los cielos como abajo en la tierra. Dios pone en el centro de él 2 árboles. El árbol de la vida, que es el primero que se menciona,
que no tiene prohibición de comer. Interesante detalle. El árbol de la vida. Dios nunca dijo al hombre, no comas del árbol de la vida. Este árbol no tiene prohibición de comer y el hombre podía elegir a través de este árbol vivir eternamente en un estado de gracia con Dios. Si él hubiera comido de este árbol, y está el segundo árbol que sí tiene prohibición, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol va a tener prohibición de comer y es un árbol para probar al hombre. ¿Ya? Ahora, es vital que no veamos este árbol como una trampa o algo oscuro que Dios está poniendo a Adán. Ojo con eso. No, ¿ya? No es una trampa, no es algo oscuro. Recuerden ustedes que al sexto día el Señor miró todo lo que había hecho, incluyendo este árbol, y lo llamó bueno en gran manera. Es decir, no había nada tóxico, nada maligno en su madera, en su fruto. Ojo con eso. La maldad no estaba escondida en la creación de Dios. Se filtró, la maldad se filtró, podríamos decir, en la historia a través de la rebelión de Adán. No del árbol. Fue la decisión voluntaria de Adán de rechazar el diseño del Creador y la orden del Creador que contagió a cada uno de nosotros hasta el día de hoy por medio de eso. ¿Okay? Ahora, ¿por qué estos dos árboles? Eso es lo que yo les decía. El hombre tiene una única y especial trato de Dios con nosotros. Dios ha creado al hombre con la capacidad única de experimentar con Dios una relación basada en el amor y en el conocimiento experiencial y personal de Él. Por eso le da dos opciones. Entonces, Dios no nos ha creado a nosotros como una app de teléfono. O no somos nosotros Gemini ni Siri. ¿No? Es decir, usted a Siri, si usted le dice a Siri, hola Siri, ¿cómo estás? Siri te va a responder. ¿Ok? Pero tú sabes que no hay ningún vínculo tuyo con Siri. O sea, no tienes sentimientos hacia ella. Ella no tiene sentimientos hacia ti. Es una máquina. Ha sido programada para responder de cierta manera. Dios no creó al hombre así. Él nunca quiso que fuera mecánico. Nunca quiso que fuera así. Él le dio esta experiencia de tener esta forma de elegir y de escoger este libre albedrío porque no quería que el hombre le amara simplemente porque él lo programó de esa forma. Quería que el hombre descubriera su amor naturalmente a través de la elección. Porque si tú no tienes poder de elección, el amor no es amor. No es amor si tú no eliges. Si viene una persona a usted y le dice, tú te tienes que casar conmigo sí o sí, dice, ¿qué? Ni te conozco, no sé quién eres, no te conozco, no sé nada. No, nunca vas a llegar a amar a una persona por obligatoriedad. Tiene que haber un conocimiento, tiene que haber algo de conocimiento del otro para poder llegar a amarlo voluntariamente. Entonces, eso es lo que pasa con estos dos árboles. Estaba la posibilidad de una vida eterna con el mismo presente que estaba sucediendo en Edén. Pero también está la otra opción de que el hombre, con su desobediencia y su transgresión, decidiera separarse de Dios. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Dios ofrece al hombre una elección: amarle y servirle libremente o rechazar su amor. Y es la misma elección a lo que nos enfrentamos hoy en día. O recibimos el amor de Dios o lo rechazamos. ¿Y cuál es la prueba? Cristo. ¿Cuál fue la prueba en Edén? Los dos árboles. Ahora,
Me encanta porque ese árbol de la vida no simplemente fue sacado después del pecado. No voy a hacer que el hombre lo vaya a tomar y coma. ¿Y se imagina vivir eternamente en la condición que estamos ahora? ¿Se imagina usted tener cáncer eterno en su vida? ¿Y ese dolor para siempre? Horrible. Obviamente lo sacó de ahí, pero no lo eliminó. Porque a una de las iglesias del Apocalipsis le dice, el que venciere debería comer del árbol de la vida y vivirá para siempre. Entonces, tiene la elección el hombre enfrente. O conozco a Dios, lo experimento y lo llego a amar, o rechazo lo que Él me ha dado. Ahora, la ubicación geográfica de Edén no me importa mucho. Sin embargo, se mencionan 4 ríos, algunos de ellos son conocidos, Tigris y Éufrates. Ahora, evidentemente los cambios geográficos fueron tantos, recuerden que no estaban los continentes como ahora, recuerden ustedes el diluvio. O sea, han pasado tantas cosas en la Tierra que realmente es imposible identificar con exactitud dónde está y todo. Algunos han planteado un huerto simbólico de Edén, que esto no era material. No, esto es un lugar real. Estuvo en la Tierra, fue real. ¿Ya? Evidentemente hay una lección espiritual, sin duda, pero de que fue un lugar real y físico, fue real y físico. ¿Ya? Obviamente post-diluvio todo se hace diferente, los ríos cambian, la geografía cambia, y obviamente identificar el huerto es un asunto que es bien complejo de hacerlo, aunque podíamos pensar que está el río Tigris, el Éufrates, por ahí debió haber estado en algún momento, y sabemos que es Oriente, ¿no? Finalmente, familia, quiero leer los versos 15 al 17. El Señor Dios entonces tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Aquí está. Ahí está lo único que el hombre tenía que hacer. La única orden que el hombre tenía que cumplir. Puede comer todo, solo uno, un mandato claro, y es un mandato, es el límite de la libertad. Hay una prueba de confianza. Hay una prueba de confianza. Y me gusta porque todos los árboles se pueden comer. Y eso es una locura. Siempre pensamos, ¿por qué ese no se podía comer? No, todos se pueden comer. Hay un solo límite. Hay un solo límite que el Señor pone. Y ¿sabes qué? La verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino vivir dentro de los límites protectores del diseño de Dios. La obediencia no es para restringirnos, es para preservarnos la vida. Y eso también es un asunto hasta el día de hoy, límites. Los límites son importantes y tienen una finalidad de cuidado y de amor. El límite no es un asunto que se le ocurrió al hombre, el límite es algo que Dios puso. Entonces, el límite de la libertad es el límite que Dios puso respecto al árbol. Todo se puede hacer. Pero el límite protector es este no. La elección. El hombre tiene que elegir. Ahora, el propósito del hombre era labrar y cuidar ese espacio, ¿ya? O sea, el trabajo no es la maldición del pecado. El hombre sí tenía que trabajar, desde siempre. Labrar, cuidar el lugar, cultivarlo, seguramente sacar maleza, recolectar la fruta, seguir manteniendo el jardín, mantenerlo productivo. Esa era la orden que Dios le dio al hombre. Tiene que cuidarlo, tiene que cuidar ese espacio. Entonces, el trabajo es algo que siempre va a estar ligado al hombre, en el sentido de que buscamos los recursos, los vamos a buscar para atraerlos. Dios ha dispuesto de ellos, pero nosotros tenemos que ir a buscarlos. Dios ha dado a las aves alimento, pero las aves lo tienen que ir a buscar.
¿cierto? Jesús le dijo a los discípulos, miren las aves, no trabajan nada, pero Dios las alimenta. Claro, pero ellos tenían que ir por la comida. El hombre es exactamente lo mismo. Dios ha dado el trabajo y el trabajo es la forma de provisión que Él nos da a todos nosotros y nosotros tenemos que buscar esos recursos que Dios nos ha provisto para ir a buscarlos. Fuimos creados para ser productivos como hombres y administrar la creación de Dios, ¿no? Entonces, el principio espiritual detrás de esta orden de Dios, de respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal, es el siguiente. Tenemos libertad. Dios le ha dado al hombre libertad, pero le pone un límite protector. Hay un límite que protege, que es el límite de no, este árbol no. Y esa obediencia no era una restricción para nosotros, sino era la manera de preservarnos a nosotros. De esa forma lo está haciendo Dios. No es simplemente no. Ahora, Satanás más adelante, como es astuto y va a hablar con Eva, va a entrar en diálogo ahí con ella, vamos a ver lo mentiroso que Satanás es y cómo él tergiversa lo que Dios originalmente le dijo a Adán. Satanás tergiversa la versión de Adán, que Dios le dio a Adán. Tergiversa la palabra de Dios. Tergiversa la orden, dándole a entender a Eva, no, ¿sabes qué? Dios no los quiere. Dios no los ama. ¿Cómo le va a prohibir algo tan bueno? Y realmente ese límite tenía la única finalidad de preservarnos la vida espiritual. Pero si no hubiera estado ese árbol, no hubiésemos podido escoger realmente lo que cada uno necesita escoger. No podríamos haber escogido amar a Dios a través de una relación con Él. ¿Cuánto vale la vida del hombre para Dios? Lo suficientemente para que Él, sabiendo que iba a ocurrir, Génesis 3, eternamente elaborara el plan de rescate inmediatamente, a través de la persona de Cristo, el descanso para nuestra alma. Entonces, quiero nada más terminar con 3 puntos de explicación y conclusión. Primero, descansemos en la obra terminada, completa de Jesucristo. O sea, el reposo de Dios nos enseña que su diseño para nosotros no es la esclavitud del legalismo ni el agotamiento de intentar ganarnos su favor. Así como Dios descansó porque la creación estaba completa, nosotros descansamos hoy porque la obra de la redención está completa. Fue ganada en la cruz. Así que si a veces nos sentimos agotados espiritualmente, recordemos que nuestro sabbat no es un día, es una persona. Es Jesús. No trabajes para obtener el amor de Dios. Trabaja desde el amor que ya se te ha dado, ¿no? Segundo, encuentra tu verdadero valor en el soplo, no en el polvo. O sea, somos polvo, pero nuestra dignidad infinita proviene de que Dios se inclinó para darnos de sí mismo su aliento. Hermoso eso, ¿no? Él se agachó para darnos su aliento y hacernos vivir. Así que en un mundo que define nuestro valor por el éxito, por la productividad, por la apariencia, Génesis nos dice, recuerda que llevas la vida de Dios en ti. Tu espíritu, el espíritu de Dios en nosotros. Así es que cuando vengan esos días que nos sintamos poca cosa o insignificante, recuerda que a pesar de eso, el Rey del Universo sopló vida en mi nariz y me hizo recibir el Espíritu Santo. 3. Confía en la bondad de los límites que Dios nos da. Es decir, Dios a nosotros, ¿cierto? Vemos a veces los mandamientos de Dios como
restricciones que nos quitan diversión. Normalmente muchos ven así la cosa, ¿no? ¿Por qué Dios no me deja hacer esto? ¿Por qué Dios no me deja hacer otro? Y en realidad eso lo piensa gente que no ha conocido a Cristo. Porque hay gente que de repente me pregunta, oye, pero tú ¿por qué no tomas? ¿No? Y mi respuesta no es que los evangélicos no tomamos. No es esa mi respuesta. ¿Sabe qué? ¿Usted cree que lo necesito? ¿Por qué no te drogas? Podría hacerlo, pero no lo necesito. ¿Sabe por qué no lo necesito? Porque tengo algo mejor. Tengo a Cristo. ¿Usted cree que me dan ganas de ir a estos lugares? O finalmente se trata de eso. Los mandamientos de Dios no son restricciones que nos quitan la diversión. Son vallas de seguridad que nos mantienen con vida. El pecado nos engaña, ¿cierto? Nos hace creer que la libertad es hacer lo que queramos hacer. La libertad, la verdad en realidad es que la libertad es ser lo que Dios diseñó que fuéramos. Esa es libertad. Entonces necesitamos confiar cuando Dios dice no a esto. Porque cuando Dios dice no a esto, hay un sí mucho más grande para tu protección, para tu gozo. Eso es súper importante. Entonces, pensemos en estas cosas. Mientras avanzamos por este libro, yo de verdad estoy disfrutando mucho viendo cómo el Señor ha preparado todo para nosotros. Dios es bueno. Y aunque un día nuestros padres decidieron mal, hoy día yo puedo y tú y yo podemos decidir. Y hemos decidido regresar a nuestro Padre y disfrutar con Él. Y Él nos ha dado su aliento de vida, Él nos ha dado su espíritu. Y tenemos vida dentro. Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Puedes creer eso? Dice que a pesar de que Dios no puede entrar en ninguna casa especial, Dios no puede entrar en ninguna casa hecha de manos. ¿Quién puede contener a Dios? Sin embargo, decidió vivir dentro de nosotros. ¿Cómo no estarle agradecido por la vida que Él nos ha dado dentro de nosotros? Así que esos días achacados, esos días que te levantes y digas, ay Señor, no tengo nada, parece ser que no hay nada que me anime a levantarme. Recuerda que para Él vale lo suficiente como para haberte devuelto la vida a través de la muerte de su Hijo. ¿Sí? Oramos, familia.